me gustaría invitarlos a hacer una reflexión y pensarmos en el concepto de la internacionalización disruptiva. Si estamos tratando todo el tiempo de pensarmos en nuevos tiempos, nuevas modalidades, estamos tratando exactamente de un momento muy fuerte de disrupción. Pero es necesario comprendermos de qué se pasa, de qué estamos tratando cuando empezamos a tratar de un nuevo momento, nuevos momentos para la internacionalización, y seguramente un análisis fundamental es comprender que tenemos también nuevos ecosistemas de la internacionalización para este momento tan importante. Por tanto, nuevos tiempos nos invitan a hacer una nueva reflexión sobre todo lo que vamos a seguir haciendo por el tema de la internacionalización. Y me gustaría invitarlos una vez más a buscarmos algunos conceptos clave que exactamente nos trazan la reflexión. Yo estoy buscando un concepto bastante antiguo de la doctora Jane Knight, pero me gustaría muchísimo apuntar 3 palabras que son muy importantes, que la internacionalización es un proceso. Por tanto, el término proceso se utiliza para enfatizar una relación continua y prolongada de esta actividad de internacionalización, pero más que todo, la necesidad de contar con métodos y procedimientos. Por tanto, estamos adelante de nuevas posibilidades para la internacionalización, que los doctores que me antecedieron, doctor Quintero, doctor Reimers, ya sinalizaron algunos caminos, pero nos invitan a seguir pensando, especialmente a los señores que están conduciendo la internacionalización. Y yo tengo dicho en muchas de mis ponencias en todos los países, la internacionalización no puede ser vista como un departamento, pero sí como un comportamiento, que hay muchos actores involucrados. Por tanto, no son solamente los directores de relaciones internacionales, los responsables por los departamentos de internacionalización que van a seguir con la internacionalización. Hasta porque una gran preocupación que ocurrió, y yo no voy a repetir los datos de COVID, pero apenas relembrarlos de un muy importante. Cuando empezamos con todos los efectos de la pandemia en marzo de 2020, exactamente por la comprensión equivocada de muchos directivos, de muchas personas que no están familiarizadas con el tema de la internacionalización, fue una lástima oír de compañeros, de colegas, que sus oficinas, sus departamentos de internacionalización se estaban disminuyendo y muchos estaban cerrando los departamentos porque si no tenemos más la movilidad presencial, los intercambios presenciales, por tanto, no necesitamos más tener el departamento de internacionalización. Y fue un equívoco gigante, porque ahora, más do que nunca, más importante es exactamente firmarmos el tema de la internacionalización. Y esto significa también que estos nuevos tiempos, nuevas posibilidades, nos invitan no solamente a los responsables por la internacionalización, pero especialmente a los docentes, especialmente a los investigadores. Dr. Just Billing ha escrito un texto muy interesante sobre la internacionalización del currículo en casa y afirma con mucha vehemencia exactamente que la internacionalización empieza y termina con el docente. Y los docentes, los maestros, los profesores se quedaron mucho tiempo totalmente esquecidos del tema de la internacionalización. Por tanto, en este momento, tenemos exactamente que considerar que es una nueva oportunidad de repensarmos la internacionalización. Nosotros miramos casi 30 años por el tema de educación a distancia. Y en 30 días nosotros todos migramos para utilizar las plataformas, los ambientes digitales y pasamos para la internacionalización virtual. Por tanto, es fundamental en este momento, especialmente a los colegas que trabajan, que están a frente de la dirección, de la coordinación de las actividades de internacionalización en sus instituciones, revisar el posicionamiento y reorganizar los planes de desarrollo institucional. Es casi que como hacer una revisión. Si teníamos con mucha clareza lo que íbamos a hacer con la internacionalización de la educación superior, ahora tenemos que revisar y pensar una nueva forma de hacer los planos de desarrollo para la internacionalización que se viene a partir de 2020. Para tanto, revisar nuestras estructuras académicas y organizativas,
¿De qué forma vamos a involucrar los docentes para este nuevo momento de la internacionalización? Que les adelanto lo que venga por los próximos slides, que es la internacionalización virtual, pero también la presencia muy fuerte de la internacionalización híbrida, blended internationalization, virtual internationalization. Y para eso tenemos que revisar nuestras estructuras académicas, de la parte de los contenidos, las prácticas pedagógicas, las metodologías activas que vamos a utilizar, porque es el tiempo de conexión, de conectividad. La pedagogía del momento es exactamente considerando las competencias de las próximas generaciones que están llegando, no más la generación de los globals, de los millennials, pero la generación de los centennials, de los alfa, que son considerados nómades digitales. ¿Cómo vamos a mirar las estructuras académicas y especialmente las estructuras administrativas que dan cuenta del proceso de la internacionalización? Y lo más importante, o tan importante cuanto, monitorear y decidir sobre los procesos de internacionalización. No podemos más hacer lo que hacíamos de manera como estábamos haciendo. Es el momento de ruptura, el momento de disrupción, de revisar estos procedimientos y empezarmos a buscar de qué manera vamos a contribuir para la formación del ciudadano global. Hace poco tiempo, el Dr. Rudzik publicó en University World News un texto muy interesante que les invito a hacer una lectura después, que se llama Higher Education Internationalists Need to be Disruptive. El Dr. Rudzik está nos invitando exactamente a pensarmos de una forma disruptiva. Los internacionalistas de la educación deben ser disruptivos. Y acá consideramos internacionalistas no solamente los encargados de las secretarías, coordenadorías, vicerrectorías de relaciones internacionales. Es un llamado para que todos que comprenden que la internacionalización no es un departamento, pero sí un comportamiento institucional, tenemos que mirar de una forma disruptiva. En mi clase con mis estudiantes, de la parte de la dirección máxima de la institución, de la parte académica, de la parte administrativa. Por tanto, esta invitación nos llama exactamente para pensarmos en lo concepto de disrupción, de innovación y de internacionalización, en qué punto los conceptos se cruzan, en qué punto nos ayudan a pensar de una forma disruptiva. El manual de Oslo nos enseña mucho bien que está el término innovación tecnológica, pero vamos a traerlo para el ambiente académico, para las universidades, no solamente para los ambientes organizacionales empresariales. El término innovación se utiliza para referirse a todas las innovaciones aplicadas a productos o procesos, implementando nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Por tanto, pensar de una manera disruptiva nos implica exactamente a buscarmos una forma de asociarse a la observación de nuevos nichos. ¿Qué nichos nuevos tenemos en la parte de la internacionalización? ¿Qué grupos de personas? ¿Dónde podemos actuar? ¿Dónde podemos buscar conocimiento de calidad? ¿Cómo podemos pensar en una internacionalización de alta calidad? Especialmente buscando la creación, mejora de los productos, rediseño de nuestros procesos, creación o adaptación de nuevos métodos de producción que estamos buscando exactamente para la educación superior. Es un momento, obviamente, que para las instituciones de enseñanza superior, esta innovación en la universidad proviene de una nueva estrategia logística, adopción de nuevos equipos, nuevos métodos de producción, especialmente herramientas de gestión del conocimiento para la internacionalización. A base está en el conocimiento, a base está en la producción, la creación, la sistematización y en especial en compartir este conocimiento, cosas que especialmente en el campo de la internacionalización aún se queda mucho de forma individual. Los ganos de la internacionalización están muy centrados en el individuo, que es el partícipe de la internacionalización. Tenemos que trabajar de una forma más compartida, no solamente de inputs y outputs, pero especialmente de learning outcomes. Y acá les invito a refletir exactamente sobre la responsabilidad social de la internacionalización.
¿Cómo estamos nosotros quebrando los muros, rompiendo los muros de nuestras instituciones, elevando todo el conocimiento que es producido decorrente de las prácticas de internacionalización, de las vivencias en otros países, de la experiencia internacional, pero compartiendo con la sociedad? Utilizando la presencia de los estudiantes internacionales que de forma presencial estaban en nuestras instituciones, pero que tampoco tenían la mínima posibilidad de interagir con nuestras comunidades. Y este nuevo momento nos invita a hacer la disrupción, trabajar con la responsabilidad social, romper los muros y crear puentes de la parte de la internacionalización que ocurre dentro de nuestras universidades, de nuestras instituciones, y abrirlos para involucrar, invitar, compartir con toda la sociedad. Esta innovación en la universidad puede surgir de una nueva arquitectura de gestión, un nuevo método organizacional que impacta la lógica de entrega de valor con toda su cadena de colaboradores. Por tanto, pensar no solamente en la triple hélice, pero la cuádruple hélice. Pensar de qué forma este conocimiento decorrente de la internacionalización se puede transformar en innovación, porque ella atraviesa varios caminos, puede asociarse a la observación de nuevos nichos de internacionalización, mejorando los productos, rediseñando los procesos y especialmente creando o adaptando los nuevos ecosistemas y nuevos métodos de enseñanza. Pero cuando hablamos exactamente de ecosistemas, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué es un nuevo ecosistema de internacionalización? Y se puede perceber que es exactamente una red de actores directamente vinculados e interconectados. Tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo fin, el mismo propósito, la formación de ciudadanos globales, pero no ciudadanos globales que tengan solamente a su uso propio el desarrollo de competencias interculturales. Esta es una visión muy individual. Yo tengo la experiencia internacional y a partir de ella yo puedo transitar entre distintas culturas. Yo tengo las competencias interculturales para tal. Este proceso de innovación, de repensar la internacionalización, especialmente en este momento en que tenemos un universo de posibilidades que nos posibilita la tecnología, es pensar exactamente de qué forma podemos cada vez más involucrar un número mayor de personas, un número mayor de estudiantes y de profesores y de investigadores, para que possamos trabajar en la conciencia global, la international awareness, mucho más fuerte do que la competencia intercultural. Esses atores estão imersos em uma cadena que involucra universidades, empresas, parques tecnológicos, governos, pero acima de tudo a sociedade. Portanto, miramos que ecosistemas de inovação, esta nomenclatura que se ha cambiado desde muitos anos, ecosistemas de inovação, ecosistemas empresariais, universitários, de serviços, digitales, pero focar em los ecosistemas de internacionalização. ¿Quién son los actores? ¿Quién son los nuevos partícipes? ¿Quién son las partes interesadas? ¿Cómo yo puedo organizar e involucrar un número cada vez mayor, especialmente para definir el papel de las instituciones de educación superior en este momento, que tienen que asumir su protagonismo en la solución de problemas, que tienen que asumir su actividad más proactiva en la resolución de los problemas y de los obstáculos, esta conciencia global, la conciencia planetaria de mirar que la parte de competencias interculturales no es solamente para las ciencias humanas, no es solamente para las ciencias que tratan del desarrollo del individuo, pero sí las ciencias duras, trabajar con la parte de arquitectura, la parte de ingenierías, con proyectos que puedan colocar nuestros estudiantes en contacto con estudiantes de otras partes del mundo que la tecnología nos está posibilitando y especialmente mirando para las respuestas. Construir una puente, pero no solamente en tu país, mirar de qué forma puede construir esta puente en un país más lejano, que tiene más problemas sociales, más problemas sanitarios, más problemas de orden cultural para aceptar este momento. Por tanto, las universidades son fundamentales para estos ecosistemas de innovación y de internacionalización. Y observar esta visión más ampliada de la academia, no solo como promotores de la tríade docencia, investigación y extensión, pero como promotores de incubadoras, de parques, de centros, de otros hábitats de innovación que puedan migrar daquilo que já estávamos acostumbrados, que era exactamente termos
uma internacionalização face-to-face, uma internacionalização in-person, e agora migrando totalmente para uma internacionalização digital, que é também chamada de internacionalização virtual. Não podemos todavía confundirnos com o tema que já estamos trabalhando há muito tempo, Virtual Exchange, que também é conhecido como intercâmbio cultural, como uma outra forma de actuarmos teletandem, ambientes digitais de cooperação. Este Virtual Exchange é habilitado por tecnologias, por reuniões regulares, síncronas ou assíncronas, como estando temos nós, por processos contínuos que trabalham de persona para persona, estruturado para fomentar a compreensão, integrado aos currículos, liderado por los estudiantes, facilitado por los educadores, pero que trataba específicamente de virtual exchange, de la movilidad virtual, intercambios virtuales. Pero que los invito es exactamente a hacermos una reflexión un poco más aprofundada y mirarmos todos los conceptos de la internacionalización que van pasando exactamente desde la internacionalización al extranjero, propuesta por la doctora Janie Knight, ainda en 1994. Migramos para Internationalization at Home cuando percebemos exactamente que solamente una pequeña población de nuestros estudiantes estaba usufruindo, estaba aprovechando los efectos de la internacionalización. Migramos para la internacionalización del currículum, identificando la necesidad urgente de trabajar contenidos globales y también aprofundar, involucrar un número cada vez mayor de estudiantes en nuestras clases. Dr. Rubin nos propõe exactamente o conceito de COIL, Collaborative Online International Learning. Migramos para Virtual Exchange e aí começamos a questionar muitíssimo exatamente os efeitos da internacionalização. A doutora Elieva e Beck nos trazem o conceito de Sustainable Internationalization. Como podemos fazer uma internacionalização sustentável? A doutora Laura Rumbley nos questiona sobre a Intelligent Internationalization. Eu tive a ousadia, a possibilidade de escrever um pouco sobre Responsible Internationalization, de que forma podemos mirar a uma internacionalização mais responsável, agora mais disruptiva, e neste momento aprofundando os conceitos de Virtual Internationalization e Hybrid Internationalization, porque estamos, sim, migrando para um novo momento da internacionalização. Esta internacionalização virtual pressupõe exatamente hacermos o que hacíamos, pero apoiado por las tecnologias da informação e comunicação. Portanto, não é solamente fazer o intercâmbio virtual, vamos repensar toda a prática da internacionalização e por isso é fundamental rever os planos, rever a estrutura acadêmica, rever a estrutura administrativa e observar indicadores de produção da internacionalização, indicadores de qualidade que nos vão mostrar exatamente o nível de internacionalização. Dr. Hudzik nos invita exatamente a repensar este pensamento disruptivo. A internacionalização de plano de estudos em casa, por exemplo, requerirá novas pedagogias. Aí temos que pensar exatamente como estão os maestros, como estão os professores, como estão os docentes para migrar deste ambiente presencial e pensar em novas pedagogias para os ambientes virtuais. E eu creio que muitos de nossos maestros não têm a competência, não há capacity building para formar professores para atuar com a internacionalização. Esta é uma falácia especialmente de Latinoamérica. E aí temos que pensar de que forma vamos para compor o ecossistema de internacionalização, involucrar não somente um número maior de estudantes, que sim les invitamos a participar das classes, pero como vamos capacitar os docentes, como vamos capacitar os gestores de nossas universidades para atender este novo momento da internacionalização. Pensar em modelos de aprendizagem ativos, uso inovador da tecnologia, porque os estudantes já estão mais acostumbrados que os maestros a lidar com as tecnologias, são nômades digitais, e nós muitas vezes temos muita resistência. Então, pensar em la internacionalização virtual requer pensar em la formação contínua de docentes, de investigadores, e para que toda a universidade se pueda imbuir del espírito de la internacionalização, del comportamento.
Necesitamos modelos ingeniosamente combinados, presenciales y digitales de participación en la enseñanza-aprendizaje y en la investigación. Por tanto, tenemos una nueva ingeniería para pensar la educación, para pensar la internacionalización de forma híbrida. Yo creo que ustedes, tanto cuanto yo, estoy convencida, vamos a regresar a la movilidad presencial, pero mucho tenemos que hacer con la movilidad virtual para mantener la internacionalización híbrida. Y la difusión de opciones de colaboración que a ciencia electrónica diversifica. Por tanto, e-science, la diplomacia científica, que va a apuntar exactamente el mayor valor que tenemos es conocimiento. El intercambio internacional, presencial o virtual, está directamente relacionado con la experiencia y específicamente con la calidad del conocimiento que va a generar capital humano y capital intelectual de mayor valor. Por tanto, es fundamental que possamos pensar exactamente de qué forma la virtual internationalization necesita de apoyo, necesita de mayor soporte. Yo hice una publicación también en mayo de 2020 y que comparto mis angustias, porque vamos a tener un aislamiento lingüístico muy fuerte. Ustedes que dominan español tal vez estén en una posición un poquito más confortable, pero acá en Brasil el número de personas que dominan lenguas extranjeras es muy bajo. Da mesma forma, el aislamiento, utilizando las palabras que están tan importantes, el distanciamiento digital, más de 46% de la población brasileña no tiene computadores y tampoco acceso a Internet. Y los datos que yo estoy trazando confieren con el doctor Heiners cuando menciona exactamente las preocupaciones que vamos a tener. El aislamiento intercultural, muchos profesores, muchos maestros no tienen contactos internacionales y tampoco saben por dónde empezar a internacionalizar su propia disciplina, su programa, a quién recorrer, con qué pares voy a buscar, qué socios voy a encontrar. Y obviamente tenemos que pensar en toda la infraestructura para los entornos presenciales. Doctora, se silenció su micrófono. Doctora, sí, ahora sí. Disculpe. Y para tanto vamos a buscar la internacionalización disruptiva, que es exactamente más y mejor, maximizar los resultados de aprendizaje, desarrollar ecosistemas de internacionalización, cómo vamos a valorar el capital humano, conservar el capital intelectual, porque acá tenemos la situación de brain drain, pero tenemos que mirar no brain drain y no brain gain, pero brain circulation, para que este capital intelectual pueda beneficiar de su propia institución y especialmente utilizar las herramientas de gestión del conocimiento. Por tanto, tenemos acá una nueva forma de interactuar con socios de todo el mundo. La internacionalización híbrida nos va a facilitar de la parte presencial a buscar exactamente los nuevos ambientes de comunicación, los nuevos ambientes de interacción. Pero como el doctor Reiners nos dice, tenemos ahora que mejorar muchísimo las plataformas, mejorar las redes, mejorar los sistemas, la tecnología, con todo el potencial que el pensamiento disruptivo nos ha provocado. Es un nuevo momento, sí, y esta internacionalización va a tener exactamente lugar tanto de forma presencial como el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por tanto, si migramos de una educación baseada más en conteúdos, la educación 1.0, en aulas presenciales, en lecturas, memorización, migramos para 2.0, presencial y práctica, partimos para la internacionalización híbrida, productora de conocimientos, donde el estudiante aprende con los profesores y también con sus colegas, y ahora migramos para la educación digital 4.0, a educación geradora de innovación continua, aprendizado por competencias, por proyectos, con profesores y colegas actuando juntos, coworking, co-production, co-learning. Nunca estuve tan presente. Y tenemos que considerar que estamos con el movimiento de la revolución silenciosa que se aproxima, que es de la sociedad 5.0, que coloca la tecnología a servicio de los seres humanos para el bienestar de todos nosotros. Por tanto, vamos a comprender exactamente esta internacionalización híbrida que se va a ocurrir de forma síncrona y presencial, pero que para tanto, especialmente los responsables por la internacionalización, los directivos de nuestras instituciones, van a buscar de qué forma se puede tratar el tema y mejorar todo el proceso, todo el ecosistema.
Dr. Rudzik insiste, la continua necesidad de internacionalización no están muertas. El virus en realidad demuestra lo contrario, mientras luchamos por su fácil transmisión a través de las fronteras y mientras buscamos soluciones que requieren cooperación y colaboración internacional. Por tanto, la colaboración, el trabajo conjunto para desarrollar nuestras universidades nunca estuvo tan presente. Tenemos la reflexión, ¿por qué necesitamos de World Class University, especialmente nosotros que estamos en Latinoamérica? Exactamente porque representamos 8.5% de la población mundial, 8.7% del PIB del planeta, pero representamos poquísimo entre las mejores universidades del mundo. Los rankings son controversos, son muy cuestionables, pero la idea es exactamente buscarmos una internacionalización de clase mundial, una internacionalización de alta calidad, en este momento que no vamos a parar con la internacionalización, vamos a avanzar y avanzar mejor. Buscar universidades de clase mundial más competitivas, mejorando la calidad, pero también para desarrollar la capacidad de competir en este mercado internacional. Por eso buscamos, como nos ensina el Dr. Salmi, talentos, gobernanza y recursos. Me parece un tripé fantástico que se aplica para la internacionalización. Vamos a investir en los talentos que pueden capacitar, que pueden desarrollar, que pueden seguir con la internacionalización. Una gobernanza favorable y recursos abundantes. Y obviamente hay caminos que vamos a trazar, caminos externos y caminos internos. El papel del gobierno, nivel nacional, estatal, provincial y los recursos que pueden estar disponibles y también de la forma interna, de qué forma nuestras instituciones van a dar pasos en dirección a una internacionalización más sólida, que podamos aprender con los errores de lo que lo hicimos anteriormente y podamos avanzar de una forma de mayor calidad. Como dice el Dr. Salmi, el establecimiento de una universidad de clase mundial requiere sobre todo un liderazgo fuerte, una visión audaz, especialmente de la misión y de los objetivos y un plan estratégico. Por tanto, pensarmos un plan estratégico para la internacionalización virtual, un plan estratégico para la internacionalización híbrida, que esté alineado con los objetivos de desarrollo sustentable y que entienda exactamente, especialmente el objetivo número 4, que es de la educación más equitativa, nos puede exactamente dar bases para pensar en la internacionalización. Esta internacionalización que va especialmente para las universidades latinoamericanas. Estamos hace muchos años en la saga de los pares globales. Esperamos que nos inviten, pero tenemos que tener un protagonismo mayor. Pensar de qué forma disruptiva crear nuestros propios ecosistemas de internacionalización y de innovación y buscarmos exactamente los mejores caminos, porque no hay un modelo único de internacionalización y tampoco una forma única de evaluar esta internacionalización. Los actores son muchos, los presidentes, los estudiantes, los profesores, pesquisadores, colaboradores, las familias, la comunidad, los socios, y yo mismo tengo que pensar de qué forma yo voy a internacionalizar mi propia práctica profesional de mis clases. Pero hay que comprender, sí. Sí, vamos concluyendo, por favor. ¿Cómo? Ya vamos concluyendo porque ya el tiempo... Sí. Perfecto. Y exactamente para concluirmos, que los requisitos básicos para concluirmos son las asociaciones con IES extranjeras, diseño de programas internacionales, la formación docente, formación de estudiantes, contenido global, dominio de idiomas, plataformas, equipo de soporte, redes de comunicación de alta velocidad. Es un momento muy importante para que podamos pensar en tener una visión sistémica de la internacionalización. Pensarmos que la internacionalización es intencional, que tenemos el proceso cultural, la internacionalización es un comportamiento, que hay la condición humana, las competencias interculturales y globales, que hay el elemento estratégico con lineamientos, objetivos, metas e indicadores, la parte estructural que tenemos que mirar y también la parte tecnológica para darnos cuenta de lo que está propondo la internacionalización híbrida que vamos a adelantar. Por tanto, para finalizar, el foco en personas, en políticas, en planeamiento, en los procesos, la práctica y los productos que buscamos para la internacionalización.
Se estamos atentos a toda esta etapa, lo que vamos buscar con la internacionalización híbrida significa capacitarmos las personas, buscarmos políticas claras, termos um plano muito claro exatamente em que etapas vamos seguir com a internacionalização híbrida, que processos vamos desenvolver, de que forma vamos colocar isto em prática, e não podemos nos olvidar, os estudantes, o ser humano, os investigadores, os professores, são exatamente o produto, a persona que queremos formar com a experiência internacional, que esteja mais internacionalmente consciente, com global competence, com sua consciência internacional e global, para responder a los nuevos desafios que temos adelante. Les agradezco muchísimo la atención y estoy a disposición para reflexionar un poco estas breves consideraciones. Muchísimas gracias.